¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a darle fin a lo que es la primera presidencia Irigoyen y para hoy, bueno, lo que hemos guardado tiene que ver con los conflictos sociales. Yo voy a hacer hincapié principalmente en dos hechos que tienen que ver, como ustedes sabrán, los de la Semana Trágica del año 1919 y los hechos que ocurrieron entre 1921 y 1922 en la Patagonia Argentina. Vamos a ver un poco cuál era el contexto para ese momento y cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Volviendo un poco al plano económico, podemos decir que durante la Primera Guerra Mundial el salario en la Argentina descendió en un 38%, lo que precarizó aún más la situación que estaban atravesando los trabajadores en nuestro país, ¿no? Por otro lado, había un gran temor. Nosotros cuando vimos la Primera Guerra Mundial vimos como un hecho de relevancia también la Revolución de Octubre de 1917, más que nada esta revolución bolchevique había causado un gran temor entre la clase alta y la clase media argentina, ¿no? Las huelgas siempre llevaban ahora el agregado de activistas de izquierda, comunistas, ¿no? Lo cual preocupaba mucho a lo que tenía que ver la clase alta y la clase media de nuestro país. Si nos referimos hacia el año 1917, se van a desarrollar algunas huelgas, como por ejemplo la de la Federación Obrera Marítima, que fue una huelga principalmente de los trabajadores de cabotaje, aquellos que eran los encargados de navegar nuestros ríos interiores y de los que realizaban el trayecto desde el puerto de Buenos Aires hacia Montevideo. También los ferroviarios se habían sumado a una huelga, generalmente los trabajadores del, en ese momento, Ferrocarril Central Argentino, y también se habían desarrollado huelgas en los frigoríficos de Berisso y de Avellaneda. Por así decirlo, ¿en qué podemos sintetizar cuáles eran las peticiones de estas huelgas? Que van a ser común a todas las huelgas que nosotros vamos a tener, ¿no? Acá y en adelante. La jornada de trabajo, se estaban pidiendo lo que eran las 8 horas, obviamente que los que trabajaban más de 8 horas, entre 11 y 12 horas de trabajo, y no se pagaba, lógicamente, ningún tipo de extras. Las condiciones de trabajo, que en muchos casos, como lo vamos a ver, y especialmente en el caso de la Patagonia, eran totalmente infrahumanas. Y también lo que era el salario, por la depreciación que había tenido durante todo este periodo, ¿no? Ya entrando hacia 1918 podemos ver que también se van a sumar a lo que tienen que ver estas huelgas los gráficos, los molineros y los fabricantes de calzados, entre otros que van a ir protestando. Bien, en 1919 se produce la recordada Semana Trágica y la huelga de los talleres Pedro Bacena. Que bueno, hoy nos queda solamente algo en una plaza, podemos decir así, un pedazo de pared de lo que fueron estos talleres, que estaban ubicados, para que tengamos una referencia, en lo que sería el barrio de Nueva Pompeya, más precisamente, por darles un punto de referencia de esta esquina, de una esquina Cochabamba y La Rioja. Eran talleres que nucleaban aproximadamente unos 2.000 trabajadores. ¿A qué se dedicaban los talleres Bacena? Era una fundición, también se dedicaban a la fabricación de persianas, de ventanas. Un hecho notable, una vez sin querer, me siento en la estación de Campana, ¿no? Me apoyo contra uno de esos grandes ventanales que tiene con persiana la estación y veo en la chapa remachada que decía Talleres Pedro Bacena, Buenos Aires. O sea que la estación de Campana, esas grandes cortinas metálicas que tienen, fueron construidas en los talleres de don Pedro Bacena, un inmigrante que dijimos que llegó con los, allá por el siglo XIX, por mediados del siglo XIX, lo hemos explicado cuando vimos algo de la industria, ¿no? A los 13 años, aprendiendo y mejorando el oficio en nuestro país, y que se lanzó con este emprendimiento que tenía que ver estos talleres metalúrgicos que fueron continuados posteriormente por sus hijos. Volviendo a lo que tiene que ver esto, como para cerrar la idea de
lo que hablábamos de los talleres Bacena, durante el siglo XX, en la década de los 40, estos terrenos fueron vendidos a la Municipalidad de Buenos Aires. Lógicamente que las instalaciones fueron demolidas y hoy, si mal no recuerdo, no quiero mentir, estoy casi seguro, ahí se encuentra la Plaza Martín Fierro, en lo que había sido estos talleres. Volviendo con el tema de los talleres Bacena, bueno, los descontentos ya comenzaron en 1918. Y esto tenía que ver principalmente con la situación internacional que se daba en el orden interno y que repercutía al dueño de este taller y sobre todo con la industria del acero. Principalmente el alto costo de la materia prima posterior a la Primera Guerra Mundial y en un segundo plano lo que era el combustible, el carbón, que debía importarse desde Inglaterra, su costo y la poca cantidad que entraba al país. Esto llevaba a que en ese momento se suspendieron una gran cantidad de trabajadores, otros fueran echados, y se trató, por un lado, de compensar los gastos. ¿De qué manera? Bueno, al haber tanta desocupación, uno sabe cómo es, ¿no? La gente acepta por menor dinero poder trabajar. Se empleó, que no era legal en ese momento, niños, mujeres, y acá aparecen los llamados rompehuelgas, aquellos que con la necesidad de trabajar aceptan por un bajo salario incorporarse. Lo que llevó, que es un hecho notable, al enfrentamiento entre los mismos trabajadores con esos rompehuelgas, aquellos que hacían las huelgas con estos rompehuelgas, por la situación que se estaba viviendo. Por el otro lado, ¿qué reclamaban para este año, para 1918, los trabajadores de los talleres Bacena? Bueno, lo que yo les vengo planteando. La reducción a 8 horas de trabajo, se trabajaba entre 12, 13 horas diariamente, ¿no? No se pagaban extra. Por otro lado, la reincorporación de aquellos compañeros que habían sido despedidos por esta crisis que se había generado desde finales de la Primera Guerra Mundial, y también las condiciones de trabajo. Obviamente que el trabajador lo hacía en muy malas condiciones, ¿no? Desde el tipo sanitario, desde el tipo, obviamente, que del económico. Bien, estos eran los reclamos principales que había en el lugar. Obviamente que su dueño no dio pie a los reclamos de los trabajadores y se va a realizar una huelga general que se va a extender desde el 9 hasta el 13 de enero del año 1919, ante estos reclamos. En 3 días, mediante la feroz represión policial y del ejército, se cuenta con más de 100 muertos, aunque hay distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, el diario socialista La Vanguardia sostiene que hubo más de 700 muertos y hablan de la detención de 44.000 trabajadores, ¿no? Estas huelgas no solamente se originaban en Buenos Aires. Paralelamente a esto, se originaban huelgas en el norte de la provincia de Santa Fe y en los quebrachales chaqueños, obviamente también, que eran explotados por capitales británicos, o sea que no era Buenos Aires un foco aislado a ciertos reclamos que también se efectuaban en el interior del país, ¿no? ¿Qué reacción va a tener el gobierno? Bueno, el gobierno primeramente Irigoyen, que trataba en muchos casos de asumir personalmente estas negociaciones, trató de mediar con la Federación Obrera Regional Argentina. Y por otro lado, el gobierno tenía otras ciertas presiones. ¿Cuáles eran? El gobierno estaba presionado por la patronal, lo que la patronal pedía la rápida intervención militar para tratar de terminar con este conflicto porque veían peligrar sus empresas. Y por otro lado también había presión de sectores nacionalistas que culpaban ya en este momento a judíos, a socialistas y anarquistas con la idea de que podrían llevar adelante una revolución o una revolución de tipo comunista. O sea que el gobierno ya también le estaba sentando la idea de la intervención del ejército como para poder terminar con este tipo de huelgas, ¿no? Bueno, como todos sabemos, esto terminó con una violenta represión.
que llevó a más de 100 muertos, y algunos hechos que tuvieron que ver después de la represión, ¿no? Por ejemplo, cuando se acompañaba desde la zona de Nueva Pompeya hacia el cementerio de la Chacarita, unos 40 fallecidos, y un acto que se realiza en memoria de los mismos, la policía vuelve a reprimir violentamente, ¿no? Y se produce un enfrentamiento dentro del mismo cementerio, ¿no? También va a participar en este tipo de huelgas la llamada Liga Patriótica. Bueno, ¿qué era la Liga Patriótica? Que también la vamos a ver metida en los hechos ocurridos en la Patagonia. Bueno, eran cuerpos paramilitares que los formaban jóvenes de clase alta, armados particularmente, y ponían hasta sus vehículos para perseguir en la ciudad o reprimir a aquellos que podían llegar, como ellos pensaban, a llevar adelante una revolución de tipo comunista, ¿no? Ayudados, lógicamente, con integrantes, o eran apoyados por integrantes del ejército y de la marina, en esta cacería, podemos decir así. ¿Quién llevó adelante esta represión por parte del ejército? Bueno, la represión por parte del ejército la llevó adelante el general Juan de Lepiane. Inclusive Irigoyen tuvo mucho temor de esto, ¿no? Porque de Lepiane se le presenta en la Casa de Gobierno. Irigoyen dice, bueno, presionado por los empresarios, presionado por los sectores de la alta burguesía, seguramente pueden plantear un golpe de Estado y destituirme. No, acá hay un caso importante, es que Juan de Lepiane, el general Juan de Lepiane, siempre mantuvo fidelidad al presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, en esto, ¿no? Y otro dato importante que tenemos que decir acá, que acá comienza a tener protagonismo histórico, un joven teniente del ejército argentino, bueno, que fue Juan Domingo Perón, que tuvo que ver con, o participó, según algunos medios, ¿no?, en los hechos de represión de la Semana Trágica, y fue quien precisamente tuvo que ver con las represiones que se dieron en cercanía de los talleres Pedro Bacena. Muy bien, entonces, acá nosotros podemos notar en un primer momento que el gobierno se movía en dos direcciones. ¿Qué significa esto? Por un lado, negociar con los propietarios, o el propietario del taller Pedro Bacena, ¿no?, en este caso, y por el otro lado, ¿no?, mantener a Irigoyen como controlador de la ciudad y de los establecimientos fabriles para que no se produzcan más desbordes. Bueno, el hecho está que Irigoyen se va a entrevistar con Bacena y van a llegar a un acuerdo. Lo que Irigoyen logra de esta manera es ganarse, en cierta manera, la tranquilidad de sindicatos, podemos decir así, de socialistas y de los trabajadores. Bueno, ¿qué se acuerda con esto? Se logró las 8 horas de trabajo, obviamente que las extras serían de acuerdo a quién las quería realizar. Por otro lado también se logró un aumento en lo que tiene que ver los sueldos y en las condiciones de trabajo en el establecimiento. Bien. Entonces, podemos decir que después de 1919, el gobierno radical, en este caso el gobierno de Hipólito Yrigoyen, había logrado confianza en sindicalistas y trabajadores, ¿no? Esto, hasta podemos decir que era un logro que había tenido el irigoyenismo. Pero bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los hechos de la Patagonia entre los años 1921 y 1922 van a revivir el conflicto. Sobre todo acá tenemos que ver las pésimas condiciones de vida que tenían los trabajadores rurales en este lugar, ¿no? Vemos tanto de esquiladores y la vida que tenían en las barracas, vemos tanto lo que son peones de estancia, y también trabajadores de hoteles que había en el lugar. Podemos decir que no conocían lo que era la moneda, se pagaba con vales que eran realmente un problema. ¿Por qué? Porque los que estaban en estancias o en zonas como los también esquiladores, debían trasladarse, por ejemplo, hacia Río Gallego para cambiar estos vales,
se les descontaba el día porque tenían, cuando con suerte podían tomar un tren para llegar un día de viaje, y por otro lado, si no debían cambiar esos vales en los mismos almacenes que los dueños eran sus propios empleadores, por los cuales terminaban prácticamente trabajando, y si tenían suerte, por lo que era la comida. En cuanto a lo que eran los esquiladores, vivían en barracas, con fríos notables, podemos decir así de alguna manera, y sin ningún medio, diríamos, de asistencia por parte de sus empleadores en cuanto a lo que tenía que ver mejorar su vida en estos lugares, ¿no? Podemos decir que con salarios muy bajos, sin gremios que los apoyaran, y con una labor que se extendía diariamente entre las 12 y las 15 horas. Para el año 1918, en Río Gallegos, se crea la Sociedad Obrera de Oficios, principalmente constituida por trabajadores de origen socialista y anarquista, ¿no? Acá, por ejemplo, va a comenzar su accionar uno de los activistas y defensores de los trabajadores de esta zona sur de nuestro país, que era el español Antonio Soto, de orientación socialista, ¿no? Como para que tengamos una referencia de ellos, ¿no? Obviamente que la creación de la Sociedad Obrera y de Oficios de Río Gallegos tuvo como idea comenzar a gremiar a todo lo que era la peonada y los trabajadores de distintos rubros, tanto de bares como de hoteles. La idea fue de la gremiación, que esa gremiación los nucleaba a lo que era la Federación Obrera Regional Argentina. Como respuesta, tanto los comerciantes y latifundistas de ese lugar crearon una liga que tuvo el beneplácito y la aprobación de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Acá comenzó una brutal caza de brujas, podemos decirlo así, de los principales activistas que trataban de agremiar obreros. Esto comenzó realizándolo la policía en común acuerdo, lógico, con la sociedad rural y con los grandes terratenientes y estancieros del lugar, que terminó con arrestos y con muchas deportaciones. Esto tiene que ver que tenemos que tener en cuenta que había una gran cantidad de trabajadores extranjeros en este lugar, ¿no? Había mayoritariamente españoles, algunos italianos, y también una gran cantidad de chilenos y algunos provenientes de otros lugares de Europa, como por ejemplo Alemania. Había una gran cantidad, una gran diversidad de trabajadores. Esto llevó a que también el ejército, adelantándome un poquitito a cosas que vamos a ver, comenzara con la duda de que nuestra Patagonia, siempre como hipótesis de conflicto, podía correr algún riesgo por parte de Chile. Bien, ¿qué pasaba con los propietarios, no? ¿Por qué estas condiciones? Porque acá comenzaron los reclamos por parte de la Sociedad Obrera y de Oficios de Río Gallegos. Aducían más o menos lo mismo que nosotros comentamos recién de los talleres Pedro Bacena. Ellos decían que después de la Primera Guerra Mundial, tanto la lana como la carne ovina habían decaído mucho en lo que tiene que ver el precio y la exportación. Por eso que ante los pedidos de la sociedad obrera, que era el aumento de sueldo, las mejoras en las condiciones de vida, la reducción de la carga horaria en el trabajo, contestaron con un rotundo no, apoyado por, lógicamente, la sociedad rural de Río Gallegos. En el año 1921, el gobierno de Irigoyen se va a hacer eco de los hechos de la Patagonia y de lo que estaba ocurriendo, y va a mandar a quien era en ese momento el teniente coronel Pedro Benigno Varela para que realice un informe sobre la situación que se vivía en la Patagonia Argentina. Esto va también con la intervención de lo que era ese territorio federal en ese momento, y colocado como gobernador de ese territorio el señor Ignacio Issa, que va a estar durante la gestión que promueve el ante Varela. Luego de realizar un exhaustivo análisis de la situación, Varela le va a dar la razón a los trabajadores. Va a hacer un informe al gobierno nacional
indicando que la situación de los trabajadores es pésima, que el trabajador ingresa y sale de su trabajo, literalmente lo dice así, tan pobre como cuando ingresó, que por ejemplo los trabajadores en las barracas vivían en condiciones netamente infrahumanas, con lo mínimo indispensable como para poder subsistir. Y elabora una serie de petitorios que deben cumplir los empleadores para con sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver la jornada de 8 horas de trabajo, lo que tiene que ver, por ejemplo, los trabajadores de las barracas, suministrarle lo que tiene que ver el abrigo para lo que es la vida en las barracas, por ejemplo, por decirles otra cosa, un paquete de velas como para la iluminación, proveerles lo que es su alimento, también se habla del pago en pesos, ¿no? Y Varela ve con cierto desconfío la gran cantidad, también hace alguna mención, de extranjeros que se encontraban dentro de la Patagonia, pero no con la hipótesis del conflicto venidero, o un conflicto venidero con Chile, ¿no? Sino decir cuántos propietarios de origen inglés se encontraban como dueños de la explotación de esas tierras. El tema está que cuando Varela se retira del lugar, los estancieros no van a cumplir con esa serie de petitorios. Lo que la sociedad rural acepta en un primer momento, cuando se retira el ejército, lo incumple. Directamente dicen que no están en condiciones de poder hacerse cargo de ese petitorio. Bueno, para octubre de 1921, la Sociedad Obrera de Río Gallegos va a comenzar una nueva huelga, ¿no? Obviamente que esta huelga con toda la razón, porque no había sido escuchados. Y bien, el gobierno va a mandar nuevamente a Varela al lugar. Pero Varela ya no va a llegar como lo hizo la primera vez, va a llegar muy influenciado. Para todo este interín, el ex gobernador del territorio patagónico, con algunos estancieros muy influyentes, viajaron hacia Buenos Aires, se entrevistaron con el presidente, le comentaron de la peligrosidad que corría este territorio por la gran cantidad de extranjeros, los feroces hechos, sí, porque durante las huelgas fueron tenidos en cautiverio algunos estancieros, se secuestraron sus armas, algunos bienes, que bien, cuando llegó Varela, dentro también de este acuerdo, se pautó la devolución de todos estos bienes a sus propietarios. Pero también actuaban algunos bandoleros en el lugar, ¿no? Acá, más allá que yo le decía a Soto, que era un activista muy importante, ¿no? Antonio Soto, de origen socialista, actuaba el denominado Consejo Rojo también en el lugar, que se autoproclamaba comunista. Esto estaba muy lejano a hacerlo, ¿no? Eran un grupo de malvivientes y algunos ex presos y convictos de la cárcel de Ushuaia, que durante esta situación agravaron aún más el conflicto. ¿Por qué? Porque al no cumplirse, ellos mismos ingresaban a las estancias, violaban mujeres, mataron a algunos propietarios y se dedicaron al saqueo, al robo. Por eso que ya Varela, en esta segunda incursión que va a hacer a la Patagonia, lo hace muy influenciado y con la idea también de la peligrosidad de una futura invasión a estos territorios. Varela va a ser totalmente implacable en esta segunda llegada y va a llevar adelante con el ejército argentino una feroz represión sobre los trabajadores, ¿no? Ayudado por integrantes, como le decía, de la Liga Patriótica, que la misión que van a tener, ¿cuál es? Es la de detectar a los delegados. La mayoría de los integrantes de la Liga Patriótica en este lugar eran dueños de los campos, de las estancias, y sabían quiénes eran los delegados o activistas que andaban en el lugar. Bueno, lo que tenemos que decir, que esta represión dejó más de 1.500 muertos. Por así decirlo, la más feroz represión se llevó en la estancia La
Anita, propiedad de los Brown. Bueno, ¿quiénes son estos? Estos son los que hoy poseen una importante cadena, sus descendientes, de supermercados en esa zona, y también los familiares vienen casi directos de un exfuncionario de Mauricio Macri que se llama Marcos Peña. Bueno, esta es la familia Brown. Los delegados hicieron una reunión ya con la segunda llegada de Varela en esta estancia y para ver qué medidas podían seguir llevando adelante, ya que sabían de la muerte de otros delegados y de la brutal represión que estaba llevando adelante el teniente coronel Varela. Bueno, en esta reunión va a haber 3 posturas, porque tuvieron un ultimátum y tenían que decidir si no se iba a proceder. La del español Antonio Soto, que era de la idea de llevar adelante o seguir con la huelga y de seguir escapando dentro del territorio para no ser apresados por el ejército. Esto se puso a votación. La del chileno Pablo Schulz, que su idea era resistir con armas y seguir adelante la huelga, o sea, de enfrentar al ejército. Y una tercera postura también de un delegado chileno, Juan Farina, que la idea de Farina era la de entregarse. Prácticamente acá podemos decir que terminó toda aspiración de los huelguistas para solucionar el conflicto en la Patagonia. Fue aprobada la tercera postura por voto democrático de los integrantes, aceptada, ¿no?, que era la de Juan Farina. Obviamente que Antonio Soto supo que su destino estaba marcado y que tenía las horas también marcadas, por lo cual Soto emprendió una huida hacia Chile y no pudo ser tomado por el ejército. La misma Liga Patriótica quedó totalmente asombrada de la ferocidad con la cual reprimió el teniente coronel Benigno Varela, ¿no?, Héctor Benigno Varela. Ante los trabajadores y los delegados que no hablaban, comenzó a ejecutarlos prácticamente de a uno, con un tiro en la cabeza. Y esto también en cierta manera asombraba a los integrantes de la Liga Patriótica por lo que se estaba haciendo. A lo que Varela decía: no debí haber llegado a este lugar y llevar conmigo civiles, ¿no? Y bueno, acá se fueron salvando algunos. ¿Por qué? Porque tenían algún trabajo específico, por ejemplo, los que eran mecánicos o tenían una cierta actividad y no había mucho en el lugar. Esos salvaron milagrosamente la vida, junto con otros que fueron brutalmente reprimidos y azotados, o sea, torturados. Pero esto no va a terminar acá, ¿no? A su llegada a Buenos Aires, el gobierno de Irigoyen no le va a pedir ningún tipo de informe a Varela de lo ocurrido. Es más, se puede decir que Varela va a ser premiado, ¿no?, porque va a ser nombrado como yo les voy a dejar acá en la sinopsis, como director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Pero yo les decía que esta historia no termina acá. El 27 de enero de 1923, un anarquista de origen ruso, que era Kurt Gustav Wilkens, ya venía viendo los movimientos de Varela como para asesinarlo. Él no había estado en los hechos de la Patagonia, pero quiso vengar a sus compañeros, ¿no? Lo venía porque Varela tomaba un tranvía en la esquina de su casa, pero casi siempre era acompañada por su pequeña hija. Entonces él no lo quería hacer, hasta que una mañana lo encuentra prácticamente solo, le arroja un explosivo en sus pies y después lo ultima y lo mata de 4 disparos. Wilkens va a quedar herido y se va a trasladar ahí a pocos metros. Esto ocurrió en la calle Fitzroy, donde vivía Varela, a una comisaría y se va a entregar. Yo soy el asesino de Varela, se entrega. Y Wilkens, es como para hacer una película todo esto, ¿no?, es conducido al penal de Caseros, donde ahí se van a cobrar venganza de él. Un integrante de la Liga Patriótica, que tampoco había estado en los hechos de la Patagonia, que bueno, se llamaba Jorge Esteban Millán Temperley, tenía unos conocidos guardiacárceles, ingresa
en el penal como un guardiacárcel más y va a asesinar a Wilkens, ¿no? Está claro que Millán Temperley va a ser condenado, pero se le va a aplicar lo que nosotros podemos conocer como justicia VIP. Se lo va a tomar como por loco y lo van a destinar a lo que se llamaba el hospicio de las Mercedes, con la idea de que en algún momento y con algún otro gobierno pueda quedar en libertad. Ahí inclusive se le otorga un asistente, que era un yugoslavo, que se llamaba Esteban Lucic, el cual hacía como las veces de un mayordomo, podemos decir, ahí adentro, ¿no? Por eso hablamos de justicia VIP. Y mantenía relación y correspondencia con Carles, que era el presidente de la Liga Patriótica, ¿no? Bueno, hasta que un día, en este lugar, arriba, desde lo que tiene que ver el penal de Ushuaia, Boris Vladimirovich, ¿no? Que había estado detenido también por causas de activismo, y al enterarse o conocer todos estos hechos, un día que no tenía, lógicamente, que bien sus facultades mentales, quien asistía a Millán Temperley, que era, podemos decir, su sirviente, que era Lucic, le cuenta lo ocurrido y del odio que él le tenía a los trabajadores y a los extranjeros. Bueno, esto, ¿por qué se los comento así? Porque el 9 de noviembre del año 1925, Vladimirovich logra conseguir un arma, ¿no? Y se la entrega a Lucic, el cual a la mañana, como lo hacía acostumbradamente, ingresa a la habitación de Millán Temperley, el cual estaba leyendo una carta que le había enviado Carles, y le responde, o él le dice, ¿no? Esto te lo manda Wilkens. Y ahí mata a Millán Temperley también de un disparo. Obviamente que la suerte de Vladimirovich no fue muy buena, ¿no? Indagando, se llegó a que el mentor de este asesinato había sido él y termina muerto a raíz de la tortura que se le da en prisión. Bueno, todo esto, si uno lo quiere ampliar, yo me olvidé, ahora no lo tengo a mano, uno de los libros que habla del primer momento, pero acá tenemos un libro que es muy bueno para lo que tiene que ver el segundo tema que abordé, que son las huelgas en la Patagonia, que como ustedes ven, un libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, los bandoleros. Lo interesante de esto también, ¿saben cuál es? Que el texto, por ejemplo, posee algunas fotografías. Esto es Wilkens, quien le quita la vida a Varela, y podemos ver también algunas imágenes, tienen algunas imágenes de cómo era la vida en algunas estancias de la Patagonia, algunos de los dueños más importantes, ¿no? Hasta también de la población autóctona que se encontraba en el lugar. Y bueno, creo que también, no sé si lo voy a poder encontrar ahora, porque algunos enunciados que sacaba esta sociedad obrera, y también tenía acá algunos vales que emitían a los trabajadores. Bueno, esto no les digo que sea de lectura obligatoria, pero si alguno tiene interés para profundizar el tema es muy bueno, y sobre todo esto, ¿no? Esto es lo más importante que creo que debemos saber. La semana que viene yo les voy a mandar, por ahí no voy a hacer la presencia de algún corto de estos, sí lo voy a hacer para indicarles el trabajo. Van a ser 3 o 4 preguntas de algunas cosas que venimos viendo para que ustedes las respondan. Obviamente que se pueden ayudar con el texto. Esto viene dentro del marco de producir una nota para lo que sería el segundo informe y ya así poderlas pasar para ver quiénes se encuentran en la posibilidad de poder dar su final o haber tenido comprobada la cursada. Debido a que, bueno, obviamente tengo de algún alumno que se ha conectado una vez, o de algunos alumnos que se han conectado una vez, algunos me han mandado el trabajo, pero después no lo hicieron.
Y en esto, bien, uno trata de ser muy flexible, porque sabemos la realidad que vivimos, pero bueno, hay otros que la realidad indica que no se conectan, pero bueno, uno anda en las redes sociales por un montón de temas y los ve por ahí. O sea que por ahí no muestran interés o han querido, me hubiese gustado que me lo hubiesen comunicado, seguir con la cursada. Pero después yo ya tengo el detalle de quienes vienen siguiendo, algunos que se han incorporado, que lo veo muy bien, pueden haber tenido algún tipo de problema. O sea que les voy a mandar una segunda, podemos tomar como evaluación, para que ustedes puedan ya ir cerrando el año. Al regresar nos va a quedar ver la presidencia de Alvear, vamos a ver después todo lo que tiene que ver la breve presidencia de Hipólito Yrigoyen entre 1928 y 1930, y el golpe de Estado que se va a producir, el cual va a ser el primero de los que se realice en Argentina durante el siglo XX. Bueno, sin más que decirles, espero que tengan una muy buena semana. Los saludo desde aquí y será bueno. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.